Las industrias culturales, de alguna u otra manera, siempre han permeado la sociedad y han ido construyendo formas de pensar, de ver y de identificar o autoidentificarnos como sociedad. Hoy día está muy de moda la narcocultura. El crimen organizado ha permeado desde el cine, desde la publicidad, desde la estética, desde la moda, desde la música y desde los medios también a toda nuestra sociedad. Hoy día la narcocultura está en boga de una u otra forma. El crimen organizado es parte de esto. Vamos a estar hablando con un abogado sobre crimen organizado, sobre carabineros y policía y cómo también de alguna manera estas instituciones se han visto permeadas por el crimen organizado y qué es lo que pasa con las reformas. Vamos a ir de lo macro a la micro, incluso a hablar de la reforma policial en nuestro país. Vamos a hablar con el abogado y especialista en derechos humanos, perdón, me atoré, Daniel Soto. ¿Dónde? Acá, por supuesto, en Lo Personal es Político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy y hoy vamos a tocar un tema vinculado a algo que a nivel mundial es quizás uno de los tópicos políticos más importantes. Se trata de la criminalidad, se trata de la seguridad social no me refiero a un tema de, ¿cómo se podría decir?, gubernamental, de que nos aseguren nuestro bienestar, pero sí se trata de la seguridad social en el sentido de cómo ustedes y yo, como la gente, como el ciudadano de a pie o el hombre rural, está seguro en este mundo actual. De alguna manera el crimen organizado se ha ido potenciando profundamente en todo el mundo y ha ido abarcando una red muy compleja de destruir. Para eso vamos a hablar con el abogado Daniel Soto. Él es un especialista en temas de derechos humanos. Bueno, además de académico, hoy día está desarrollando justamente su doctorado en relación a la imagen también pública, y esto no deja de tener relación con lo que estamos hablando, porque finalmente la estética propia, por ejemplo, del mundo más bien, no sé si delictual, se ha impuesto desde cierto punto de vista a partir también de concepciones culturales, artísticas, musicales, etcétera, etcétera. Don Daniel, ¿cómo estás? Hola Jaime, mucho gusto. Qué bueno verte de nuevo. Encantado de que nos estemos viendo en esta forma tan particular. Una gracia también de las comunicaciones y de la tecnología. Porque Daniel no está en Santiago, por si acaso está en región, está en Viña del Mar concretamente. Él trabaja además ahí en la Universidad Adolfo Ibáñez. Daniel, para partir de plano, en el año 2012 tú publicas junto a Maura Nacuzzi un libro muy interesante sobre crimen organizado, cine y crimen organizado. De alguna manera te adelantas a una situación que empieza a tomar cada vez más fuerza. Estoy con alergia, por si acaso, ya se lo explicaré a los telespectadores, pero sigue la alergia, así que no te asustes por mí todo. Se adelanta de alguna manera a ¿cómo se llama?, a lo que estamos viendo hoy día y que de verdad ha permeado todo tipo de capas. Yo mencionaba, por ejemplo, cómo la narcocultura se ha establecido desde una perspectiva estética, desde una perspectiva también artístico-musical e incluso artístico-plástico, de la mano del arte urbano, sin tampoco satanizar el arte urbano completo, pero efectivamente la narcocultura y la narcoestética están ahí potenciados. Y eso es un tema tremendamente delicado que permea todas las capas sociales. Y tú, en el 2012, ya estabas hablando de crimen organizado. ¿Qué has podido ver del crimen organizado concretamente? Sí, mira, cuando surge este libro, por iniciativa de Moira Nacuzzi y mía, y con la colaboración de los 50 profesionales en aquel entonces, lo que nosotros buscábamos era delimitar un fenómeno que nos parecía que estaba surgiendo en Latinoamérica. No esperábamos que 10 años después tuviésemos problemas importantes en nuestro país derivados de esto.
lo que buscaba el libro era, en primer término, hacer una distinción entre la delincuencia asociativa, es decir, los grupos organizados que están destinados a cometer ilícitos y que normalmente se confunden. Por ejemplo, cuando se habla respecto a la Araucanía y terrorismo, se tiende a confundir distintos tipos de violencia, como son la violencia mafiosa, de la criminalidad organizada, la violencia terrorista propiamente tal, la violencia paramilitar, la violencia estatal, que son violencias que son perpetradas por grupos organizados estables, muchos de ellos. Ahora, el libro es entretenido en el sentido de que muestra mucha película y va explicando algunas cuestiones que son relevantes. Por ejemplo, cuando nosotros vemos Reservoir Dogs de Tarantino, vemos un grupo de personas que se reúnen específicamente para cometer un ilícito. Estas personas no forman una banda criminal propiamente tal. A diferencia, por ejemplo, de Pulp Fiction. En Pulp Fiction vemos una organización que está a cargo de un señor moreno, que es Marcelo Wallace, y que tiene a dos ejecutores de su trabajo, que son Jules Winfield y Vincent Vega. John Travolta hace unos personajes ahí más destacados. Y lo que ellos hacen es emplear violencia. La criminalidad organizada tiene esa particularidad. Es una organización estable, es una organización que busca el negocio ilícito por medio de la violencia. Violencia que nosotros estamos viendo en Chile sirve tanto para cometer los delitos como para disciplinar, etc. Entonces, lo que hace este libro con las distintas películas es identificar la criminalidad organizada con esos tres elementos. El de la organización estable, el del negocio ilícito, y se abordan distintos tipos de negocios ilícitos dependiendo de la película, que la criminalidad organizada funciona sobre la base de cuestiones que están prohibidas: tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de droga, o presta servicios que son ilícitos, como el tráfico de personas, o se introduce en negocios lícitos para, digamos, lavar el origen de los fondos. Lo que hace este libro, el lavado de dinero que le llaman. El lavado de dinero, claro. Y lo que hace este libro es llamar la atención sobre esos aspectos que en ese minuto no estaban claros y que parece que en este minuto tampoco, porque cuando uno ve las dificultades que enfrentan los diversos gobiernos para abordar este fenómeno, se da cuenta que hay temas que no se han visto. Por ejemplo, un amigo connotado escribió sobre la película Múnich, no sé si tú te acuerdas, que se llama Jaime Coloma. Bueno, cuando tú abordas la película Múnich y haces un estudio muy, muy interesante sobre eso, tú logras distinguir que ahí hay varios fenómenos delictivos que están dando vuelta. Pues hay una organización terrorista que pone bombas, hay una organización que se nutre de información que le entregan una organización mafiosa francesa. Pero Exacto. Lo que vemos ahí es que en el fondo hay plata. Claro. Hay plata que sirve para comprar armas, para comprar documentos falsos, y plata que sirve para darse lujo. Entonces, detrás de todas estas organizaciones criminales hay plata, lo que se denomina el lavado de activos. Entonces, cuando vemos en Chile, por ejemplo, las noticias, y dice gran golpe de las policías en la incautación de drogas, gran golpe porque se detuvo a un traficante, no nos están diciendo nada, porque no nos están mostrando el foco real que debiese tener la seguridad pública apuntando hacia el núcleo decisorio de las organizaciones criminales, o la incautación, por ejemplo, de autos, de inmuebles. No vemos eso en las noticias. Entonces, no sabemos si no lo vemos porque no lo hacen, porque no lo entienden, o porque en definitiva hay toda una seguridad pública en esta materia que está perdida. Lo que el libro hace es apuntar a eso, identificar el fenómeno y proponer o sugerir, por ejemplo, algunas de las medidas que hoy en día se podrían implementar para abordar este tema. Ahora, en ese aspecto, Daniel, hay varios elementos bien significativos de lo que estás planteando, porque incluso volviendo a tu ejemplo de la película Múnich, de alguna forma en esa película vemos también cómo el gobierno israelí toma elementos vinculantes con, no sé si con el crimen organizado, pero sí con ciertos discursos que son bastante complejos a la hora de validar finalmente ¿cómo se podría decir?
a ver, los riesgos propios del crimen organizado. La figura de Golda Meir, si mal no recuerdo, es emblemática dentro de la trama, como ella va de alguna forma estableciendo la idea de venganza de los asesinatos que se perpetran, digamos, en esta sala, en este Sí, recinto olímpico. Entonces, sí, ¿por qué digo esto? Porque de alguna forma pareciera ser que incluso los gobiernos también caen en esta dimensión. Y ahí vuelvo a algo que te planteaba hace un rato. Es sorprendente y tomo un poco la posta de lo que tú planteabas de los medios de comunicación, cómo los medios también establecen una dimensión espectacularizante del tema del crimen organizado, pero sin efectivamente dimensionar el fenómeno en su globalidad y sí. establecer un relato que le permita a la ciudadanía entender de qué se trata el crimen organizado, entender que hay estéticas propias del crimen organizado, insisto, sin satanizar otras cosas, no quiero confundir los planos, pero que en definitiva terminan validando e incluso estableciendo un discurso como que el crimen organizado fuera bueno. Sí, tú mencionas varias cosas que son interesantes en este problema que es el de la criminalidad organizada. Por una parte, por ejemplo, existen ciertos mitos en torno a la estética de la mafia, que tiende a creerse que una organización criminal tiene componentes étnicos, como los del Padrino, necesariamente, para Absolutamente. poder delimitarla. El Padrino genera un grave problema, y que es el desperfilamiento de las organizaciones criminales como tales, porque la criminalidad organizada latinoamericana no tiene nada de glamorosa como el Padrino. Es una criminalidad violenta y, si se quiere, una criminalidad muy ordinaria, en el sentido de escasa. No, son organizaciones empresariales las latinoamericanas, no son organizaciones culturales vinculadas por una familia, Claro, y con claro. determinados valores que pueden ser buenos o malos, pero que permitan identificarlas. Las organizaciones terroristas, perdón, las organizaciones criminales latinoamericanas son más bien como las de la película María llena eres de gracia, organizaciones sanguinarias y vinculadas únicamente por temas patrimoniales. Entonces, el cine tiene la particularidad de mostrar cosas que son interesantes. El vampiro de Düsseldorf, por ejemplo, que es otra de las películas que te gustan a ti, nos muestra la corrupción policial, los intereses que hay detrás de la política pública, de priorizar algunas cosas para mostrar ciertas imágenes, que es lo que muestra Múnich también con los gobernantes que aparecen ahí. El cine es interesante en este sentido porque tiende a relativizar algunas cosas que son espantosas, como la violencia, por ejemplo. La violencia cinematográfica uno la ve particularmente, por ejemplo, en autores como cineastas como Quentin Tarantino, que uno lo ve como cómic, como algo inocuo, pero la violencia es una cosa espantosa. O sea, no es razonable que estemos viendo en Chile asesinatos diarios que ocurren de forma violenta, o personas que mueren accidentalmente, entre comillas, por disparos. Hay una política pública detrás que está fallando, y que es lo que quisimos mostrar precisamente 10 años atrás, con una cinematografía amplia de distintos países, distintas regiones, distintas culturas, distintas épocas, pero terminamos al final y el libro tiene unas manos interesantes, que son las de la criminalidad mafiosa rusa, con la película Promesas del Este, Claro. que no tiene nada de clamoroso, de étnico ni de bonito, solamente vemos cosas espantosas detrás, e inoperancia además de los gobiernos para poder detectar y neutralizar este tipo de organizaciones. Hay varios elementos que mencionaste que son interesantes destacar, Daniel. Por un lado, efectivamente se establece desde las industrias culturales, sobre todo desde el cine y la televisión, una construcción mediática de ciertos grupos donde se jerarquiza, digamos, a ciertos grupos como posibles criminales. De hecho, hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que se está desarrollando este último tiempo en sociología, que es el concepto del asesinato categorial. Cuando yo establezco ciertas categorías, incluso étnicas, raciales, culturales, que merecen ser extirpadas de la sociedad. Lamentablemente, esos asesinatos categoriales los hemos visto muy fuertemente a lo largo de la historia,
focalizados también en ciertos grupos, qué sé yo, los judíos durante el medioevo, los judíos después de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos originarios en gran parte de Latinoamérica, ciertas ideologías políticas también, ciertos grupos étnicos, los gitanos también han sido tremendamente perseguidos, los negros, las mismas mujeres también han sido denostadas y descalificadas, y también algunos grupos o minorías sexuales. Desde ese punto de vista hay un trabajo que lamentablemente hace la industria cultural de personificar en ciertas etnias, en ciertos grupos, en ciertas ideologías, ciertas religiones. Los prejuicios sociales de una época. Muchas veces, o sea, históricamente, lo que nos está reforzando es el cine, muchas veces es un espejo de lo que está ocurriendo y nos muestra realidades que mal interpretadas pueden, como dices tú, significar reforzar prejuicios sociales contra determinados grupos poblacionales. Y eso es tremendamente relevante en el ámbito de la seguridad, porque el prejuicio social genera abuso en contra de determinadas personas. A ver, los abusos se transforman en delitos. Absolutamente. O sea, de hecho en Chile hubo un periodo, no hace tanto tiempo, donde salió una especie de campaña que se llamó Piteate un Flaite, donde tendríamos que establecer, bueno, qué es lo que sería ser flaite, qué características físicas además tendría ese flaite, que ya tiene una connotación muy negativa, muy peyorativa, pero además que la campaña desde el humor sea piteate un flaite, es realmente horroroso. Sí. Además, finalmente dentro de esa categorización no tenemos idea quiénes podrían caer. Finalmente una contrarrespuesta, claro, que era lo mismo con cuico. ¿Dónde está el límite del flaite y del cuico? ¿Dónde empieza uno y dónde termina el otro? Se establecen esas dimensiones. Decimos, los que se parecen a mí son los buenos y los que se parecen al otro le ponemos otro nombre. Exactamente. O cuico o flaite, al otro. Exactamente. Y esa idea de otredad es muy compleja. No quiero dejar pasar un elemento que mencionaste que me parece muy relevante, porque además lo hemos visto lamentablemente no solamente en Chile, sino que en varias otras partes de la región y del mundo, y que tiene que ver también con la corrupción de ciertas entidades que supone que están para proteger. Tú mencionabas ahí el caso desde la película de M, El vampiro de Düsseldorf, que justamente está en el libro de Cine y Crimen Organizado, donde finalmente las policías son parte de la corrupción. Eso es muy delicado y es muy complejo, y lamentablemente lo hemos visto en gran parte de la región y también acá en Chile. ¿Qué te parece eso? Que empieza a pasar que ciertas instituciones pierdan credibilidad, instituciones que además supone que están para salvaguardar la seguridad, digamos, de la ciudadanía, hoy día se vean absolutamente cuestionadas y desde cierto punto de vista absolutamente corrompidas también. Sí, el vampiro de Düsseldorf tiene nos muestra cómo un delincuente que va generando crímenes selectivos y que se van haciendo masivos, un criminal serial, está generando inseguridad, y la inseguridad empieza a atribuirse a las organizaciones criminales. Entonces las organizaciones criminales ven que su negocio se está dañando, entonces se comprometen con la policía para poder encontrar a el que está cometiendo estos ilícitos de tal manera que ellos puedan seguir trabajando. Entonces la policía les da permiso para que ellos trabajen en su actividad ilícita en la medida que sean capaces de entregar al delincuente. Ahí vemos un tema de compromiso y de corrupción de la policía con la criminalidad para mantener determinado estatus de los roles que defienden. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, películas como la de Ridley Scott, Gángster Americano, nosotros vemos ahí que hay una corrupción operativa, una policía muy corrupta en Nueva York y New Jersey, que son los dos estados vecinos, y donde hay una jefatura civil que permanece como distante y no le interesan estos temas. Lo que vemos en Latinoamérica y lo que vemos en Chile, a mí me parece que es al revés. Vemos jerarquías policiales corruptas, gastos reservados, por ejemplo, o fraudes derechamente patrimoniales como el que se da en Carabineros, el denominado Paco Gate, y vemos como contrapartida un carabinero de la calle, un detective, o lo mismo ocurre en la policía de investigaciones, vemos carabineros de la calle y detectives honestos. Entonces, el fenómeno que vemos en Chile es al revés al fenómeno que nos muestra el cine, donde hay corrupción administrativa, corrupción, digamos, de la alta esfera, y funcionarios honestos. Bueno, eso es interesante porque existe un grado de deslegitimidad de las organizaciones policiales que está determinado precisamente por fenómenos de corrupción de la alta esfera. Entonces,
podríamos creer que si el gobierno implementa una conducción real de las policías, conducción y control, podríamos tener una mejoría en la legitimidad policial en la medida que la policía empiece a dar respuesta a los intereses de las personas. Ahí hay un elemento bien delicado también, Daniel, porque de alguna forma, ya pasándonos un poco a la situación local también, efectivamente hay una dimensión, me imagino, que tiene que ver con la cultura identitaria de una organización, en este caso Carabineros de Chile, donde debe ser difícil asumir los errores. La sensación que uno tiene es que no hay un asumir errores, y eso no solamente uno lo ve en instituciones vinculadas a las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile en este caso, bueno, y también otras, digamos, lamentablemente no es el único caso en nuestro país respecto a casos de corrupción, sino que también uno lo ve incluso en los medios de comunicación desde otras perspectivas, quizás desde otros orígenes y otras formas de desarrollarse, y también en el gobierno. Ahí pasa algo que es bien delicado y que de alguna manera establece un tierra de nadie para generar las reformas, porque finalmente esta idea de reformar ciertas instancias termina siendo tomadas como una descalificación de las instituciones. Quiero que nos profundicemos un poquito ahí, pero tenemos que hacer una breve pausa, porque aunque tú no lo creas, se pasan volando los minutos en este programa, y volvemos inmediatamente para seguir hablando con Daniel Soto, abogado, especialista en derechos humanos, doctorante ya a esta altura por la Universidad Adolfo Ibáñez, además de académico de la misma universidad. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para conectarnos inmediatamente con la región de Valparaíso, con el abogado Daniel Soto. Él, como les decía, es especialista en derechos humanos, doctorante en la Universidad Adolfo Ibáñez, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y además especialista en todos estos temas que hemos estado hablando. Él además ha publicado varios libros vinculados a cine y criminalidad, cine y crimen organizado, cine y negocios también, que de alguna forma muestran cómo las industrias culturales se van haciendo cargo y van dimensionando problemáticas que nos afectan a todos socialmente, y eso es muy relevante. Daniel, te había dejado dos ideas, en realidad había planteado dos ideas antes del corte que tenían relación directamente con el problema de carabineros en nuestro país y la posibilidad de reformarlo. Primero, el vínculo que Carabineros finalmente establece desde lo ideológico y también desde lo emocional con los distintos gobiernos que están de turno, y por lo mismo las dimensiones internas que se producen respecto a la posibilidad real de reformular Carabineros a partir también el cuestionamiento que se puede hacer a la institución, si ellos están efectivamente conscientes de esto y están dispuestos también a asumir estos tipos de errores, cosa que además, dicho sea de paso, no es tan fácil. Lo hemos visto incluso con la derecha, sobre todo el centro derecha y derecha de nuestro país, que no han sido capaces de asumir los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de derechos humanos que se desarrollaron durante la dictadura, asociándose también a ciertos sectores que siguen validando esos crímenes en nuestro país. Hace poco eso ocurrió, digamos, en las últimas elecciones incluso. Llama la atención, lo que te quiero decir es que parece ser que es una situación casi cultural nuestra esta dimensión, ¿no? Sí, mira, yo haría una distinción... Todas las que quiera. Una distinción preliminar. Mira, aborda un tema que a mí me parece tremendamente relevante. Carabineros está pasando por una crisis interna de conducción, de mando y de legitimidad social. Pero el problema que tenemos en Chile es un poco más amplio, en el sentido de que lo que se requiere, lo que requiere el país es una transformación del sistema policial. No solamente es Carabineros el que está con complicaciones, también es la policía civil, la policía de investigaciones. Y también tenemos otra policía nacional que siempre se nos olvida, que se llama Policía Marítima. Entonces tenemos que coordinar en esta transformación de las policías, estas tres policías para que puedan trabajar juntas en los ámbitos en que hoy día su actividad se superpone. Esa es la primera consideración. Ahora, yendo al tema de fondo que tú planteas, Carabineros tiene una crisis que es importante en el sentido que hay un problema de conducción. Y en esa conducción no
el mando, el alto mando, el generalato, no advierte que hay un problema importante que requiere una transformación. Esa es una de las indicaciones más claras que hay una crisis interna, es decir, ¿por qué no hay lecciones aprendidas? Si uno mira estallido social, mutilaciones oculares, no hemos visto claridad sobre aclaración de cada uno de los eventos que se denunciaron, que son graves. No hemos visto una posición institucional que diga qué fue lo que pasó en cada uno de esos casos, que es lo que la gente esperaría y es lo que corresponde también en el ámbito de la rendición de cuentas de una policía. Que el mando no haga adecuaciones. Si uno mira lo que ocurrió desde el 18 de octubre por las técnicas que se implementaban y la gestión que existía en esa época, y la comparamos con lo que puede existir ahora, nos vamos a dar cuenta que hay muy poco cambio, porque no hay una práctica interna de lecciones aprendidas que permitan hacer adecuaciones. No hay generales que hayan sido internamente cuestionados por su planificación o por los efectos. Porque esto es importante, porque cuando uno habla de la responsabilidad de mando, lo que está hablando es de la responsabilidad de alguien que tiene que apechugar por lo que hacen sus subalternos. Esa es la particularidad de las instituciones verticales y militares o de naturaleza militar. Entonces, lo que uno esperaría es que el generalato se haga responsable de los efectos negativos de las operaciones. Eso es lo que hablamos de responsabilidad de mando, pero que en esta organización no ocurre. Y no ocurre porque quienes están ejerciendo los cargos estratégicos, los de conducción, no advierten los errores. Toman decisiones equivocadas, que no consideran los elementos necesarios para hacer adecuaciones dentro de la ejecución de las operaciones, no son capaces de evaluarlas ni de medir efectivamente cuáles fueron los resultados. Como no hay una constatación clara de la existencia de un problema, los problemas se agudizan, se repiten las mismas conductas que se ejecutaban con anterioridad, y eso significa que las organizaciones requieren transformaciones externas. Cuando uno está en una crisis de cualquier naturaleza, de pareja o de lo que sea, y sigue repitiendo conductas que no funcionan, la única forma es que la estructura se quiebre y que empiece de nuevo. Entonces, si la organización en sí misma no puede hacer las modificaciones, es el gobierno el que tiene que hacerlo. Ahora, los gobiernos en este país normalmente dicen las policías son autónomas. Eso no es correcto. Desde el 2011 existe un ministerio especial que se llama Ministerio del Interior y de Seguridad Pública. La autoridad encargada de la seguridad pública, de acuerdo a la Constitución actual, y de acuerdo a la ley orgánica de Carabineros y la ley orgánica del Ministerio del Interior, es la autoridad política. Es decir, si en este país la autoridad política llegara a creer que las policías son autónomas, significa que no conocen su oficio y no están cumpliendo con su trabajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la crisis de Carabineros, efectivamente hay una crisis de conducción que se traduce en una mala evaluación del desempeño de parte de la ciudadanía, pero también significa que hay un problema en la conducción civil. Hay un elemento, Daniel, que quiero profundizar porque me parece muy relevante lo que acabas de decir. Porque de alguna manera el hecho de que el golpe de Estado y consecuente dictadura civil-militar que duró tantos años, digamos, y que pone además a las Fuerzas Armadas como una figura política importante y establece además una dimensión ideologizante de las Fuerzas Armadas, es algo que tengo la sensación de que no se ha logrado revertir o equilibrar. Me imagino que durante todos esos años de dictadura se internalizó también la sensación de manejar el poder político, finalmente además manejar, como toda dictadura, manejando los poderes del Estado, el ejecutivo, sí, el judicial y el legislativo. Entonces, desde ese punto de vista, se establece una dimensión tremendamente compleja, tremendamente compleja, porque se internaliza culturalmente dentro de las instituciones, primero, una suerte de ideología, más allá de que quizás los individuos no respondan a la ideología de la institución, pero la institución se ideologiza e incluso la institución pierde ese rasgo identitario que está hasta en la Constitución vigente. O sea, las Fuerzas Armadas se supone que están supeditadas al Ejecutivo y no son beligerantes finalmente. Sin embargo, durante 17 años, y para qué decir después de la negociación para empezar a retomar la democracia, digamos, las Fuerzas Armadas
cobran un peso político, social y cultural que probablemente no tenían antes porque se supone que estaban al servicio del Estado, que era un poco lo que pasaba con las posturas que tenía el general Prats antes de ser asesinado, digamos, que decía justamente que las Fuerzas Armadas estaban supeditadas a los gobiernos. Entonces ahí se produce también una situación interna, cultural, que yo creo que es muy compleja. Mira, yo coincido contigo que durante los regímenes autoritarios de cualquier naturaleza, en cualquier parte del mundo, Sí, lo que claro. generan es una ideologización de las instituciones sobre las cuales se apoyan. Una dictadura militar, por cierto, que ideologiza a las instituciones militares y policiales, y la dictadura militar chilena generó ideologización en aquel entonces de las instituciones policiales y militares. Eso me parece que es irrefutable. Ahora, lo que no creo es que esa ideología subsista en la actualidad, en la práctica, porque tenemos escuelas donde se forman oficiales y suboficiales que tienen determinado programa, y en eso se hace énfasis en el profesionalismo, y el profesionalismo impone la obediencia y no deliberancia al poder político, a la autoridad política. La autoridad política es todas las oficinas públicas, incluyendo las oficinas de generales y coroneles de las instituciones militares y policiales, tienen la foto del presidente de la República. O sea, la imagen del presidente de la República es evidentemente la imagen de este generalísimo. No existe esa figura, pero sí, la Constitución impone, artículo 24, 32, etcétera, imponen una jefatura política sobre, sí, claro, las instituciones militares. Lo que yo creo es que lo que falta es claridad respecto al poder político, del ejercicio de esa autoridad. A ver. Por ejemplo, normalmente en Chile, cuando hablamos de reforma policial, la gente dice debe existir sujeción de la policía al poder civil y control del poder civil. Esos conceptos, a mi juicio, son insuficientes. Lo que la transformación policial debiese procurar no es el control o la subordinación, sino que es la conducción. La autoridad civil debe conducir. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución vigente actual, es el responsable de la seguridad interna y externa. Eso lo dice la Constitución vigente. El artículo 32 dice que el presidente puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, que viene de la Constitución de 1833, la de 1925, la de 1980, con las modificaciones del 2005. El presidente de la República es el jefe. Pero ¿por qué el presidente de la República en todos los gobiernos democráticos no figura como el jefe? Porque no hay claridad de esa jefatura. Yo no creo, o sea, respondiendo derechamente a lo que tú preguntas, que exista ideologización de las Fuerzas Armadas per se, sino que hay una falta de liderazgo civil. Eso es lo que me parece preocupante. Es bien interesante lo que planteas, Daniel, pero dentro de eso también, y volviendo un poco a algo que tú mismo decías, ¿no será que ciertas jerarquías no han tenido el recambio suficiente para establecerse en otra dimensión cultural? Sí, yo creo que sí, porque técnicamente. El general Terry todavía está cuestionado y de hecho está en una situación compleja y fue muy, muy importante. O sea, fue el mandamás, digamos, de las Fuerzas Armadas hasta hace poco, y probablemente eso genere una situación de bien delicada. ¿Para qué decir aquellas familias que tienen una vinculación directa con las Fuerzas Armadas cuyo, qué sé yo, personas cuyos integrantes han sido cuestionados y además juzgados por crímenes de lesa humanidad y ya están cumpliendo ciertas penas, ¿no? Pero finalmente se genera una situación cultural muy, muy dura, muy compleja, muy difícil, porque todavía se establecen estas dimensiones generacionales donde la gente no tiene conciencia. Lo hemos hablado otras veces, voy a poner un ejemplo muy, muy pequeño que no tiene que ver quizás con el tema propiamente tal, pero todavía hay familias que enarbolan la idea del plan Z, desarrollado, se supone desarrollado durante el gobierno del expresidente Salvador Allende, plan Z que sabemos que no existió, que es mentira. Y sin embargo hay gente que sigue estableciendo eso como un argumento válido, lo que es muy sorprendente. Sí. Mira, yo creo que lo que falta en este país en términos macro, para abordar la pregunta específica que me hace, a nivel macro falta una política de historia y memoria
clara que involucre a las instituciones uniformadas. No es razonable que cuando un sector político de este país quiere sostener la legitimidad de su propuesta, se cuelgue de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. No es razonable. No es razonable que para algunos las Fuerzas Armadas y Carabineros estén en una vereda propia o en una vereda opuesta cuando son instituciones de todos los chilenos. Entonces hay un problema de politización constante de algunos sectores de estas instituciones. Por otra parte, no es razonable, por ejemplo, que si el informe Rettig nos señala que hay víctimas de violencia política y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, y dentro de esas víctimas se encuentran uniformados, no es razonable que las instituciones uniformadas no hayan hecho un reconocimiento de estos funcionarios que fueron ultimados por la propia organización y por grupos armados. Deberían estar situados en un mismo nivel. Exacto. No es razonable que aparezcan algunos uniformados como resistiendo a sus propias organizaciones. Entonces, tenemos un problema de memoria en Chile que es importante, que no se ha solucionado. O sea, hay un trauma de la dictadura militar, de las aberraciones que se cometieron, que no hemos logrado solucionar. No podemos mirar el pasado como pasado, lo seguimos mirando como una situación presente. O sea, no es razonable que cada 11 de septiembre este país se conmueve. Debiésemos ser capaces de mirar a la distancia las aberraciones del régimen militar y no debiésemos aceptar que algunos chilenos se sientan herederos de la maldad o que no podemos mirar de forma pacífica, y eso no es razonable. Pero ahí tú dices algo que es muy importante. Las Fuerzas Armadas están ahí. No, es que ahí dice algo que es muy importante, Daniel, porque finalmente estableces dos elementos que se han tratado de negar y que incluso se negociaron en la vuelta a la democracia: la historia y la memoria. De alguna forma, la historia se empezó a desdibujar a través del tiempo, incluso en gobiernos democráticos, incluso en gobiernos de concertación, y también al alero de, aquí yo nuevamente otra vez hago un mea culpa, de medios de comunicación que no solamente blanqueaban, sino que higienizaban la historia o definitivamente la ocultaban, no se hablaba de ella, que también es un discurso que escuchamos mucho hoy en día. Oye, no hablemos de eso, no establezcamos eso. Y por otro lado, el tema de la memoria. La memoria es fundamental, pero también la memoria histórica en tanto me permite poder observar ciertas cosas para que no se repitan. Y nosotros estamos viendo hoy día, por ejemplo, hoy día en Chile, cómo esa memoria no solamente vuelve a negarse, sino que además se tergiversa a niveles brutales, a niveles tan brutales que incluso hay gente que llega a decir que el fascismo o el nazismo son movimientos de izquierda, lo que es absurdo porque mataban justamente a las personas de izquierda. Y esto no higieniza a aquellos de izquierda que han matado a personas de derecha, como ocurrió durante la Unión Soviética, en el leninismo. Entonces, lo que te quiero decir es que mientras sigamos tratando de ver desde nuestra perspectiva solamente, yo entiendo que la historia también depende de quién la cuenta, pero si seguimos tratando de ver solamente desde nuestra perspectiva y a nuestro beneficio cómo se va construyendo esta, corremos riesgos tremendos. Como que, por ejemplo, en Italia hoy día esté de primera ministra una mujer que enarbola el fascismo y que admira a Mussolini. Mira, yo creo que uno de los temas que falta en las organizaciones militares y policiales es la introducción de la historia institucional descarnada, el reconocimiento de las organizaciones uniformadas respecto de la participación de la organización en atrocidades masivas. Bien, Daniel, que no te muevas mucho, por favor, porque estás metiendo alguna... tranquilo, no sé. O estás quizás buscando información. Lo que decía es que se necesita que las instituciones uniformadas hagan un reconocimiento de su participación en crímenes atroces durante la dictadura militar. Pero también hace falta la introducción de historia institucional que aborde estas materias, que los museos institucionales de historia militar, de historia policial, aborden atrocidades masivas. Y lo que está fallando son los programas de derechos humanos, en el caso de las instituciones policiales, y de derecho internacional humanitario en el caso de las instituciones militares. Esos programas no son sólidos en el sentido de que no armonizan la teoría con la práctica policial o con la práctica militar. Entonces ahí hay técnicamente problemas que debiesen solucionar las propias organizaciones. Si las organizaciones militares no son capaces de hacerlo, las autoridades civiles debieran velar
por darle el respaldo, el espaldarazo, la asesoría necesaria a las instituciones para su propia transformación, para su propia validación ante ellas mismas y ante la sociedad, ayudándoles a incorporar estas materias dentro de su formación curricular, cuestión que las autoridades civiles no han hecho. Tú trabajas esa área, tú trabajas, o sea, te has focalizado mucho en el tema de los derechos humanos. Y en ese aspecto acabas de mencionar algo que es re importante, incluso ocupaste la palabra descarnado. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que uno tiene que ser descarnado a la hora de hablar de la historia, sobre todo una historia que, si tú lo piensas, es bastante reciente. Recién el próximo año se cumplen 50 años del golpe militar, entonces es muy particular esa idea. Y todavía hay personas que no son capaces de dimensionar las cosas o de decir las cosas por su nombre. Hay gente que habla hasta el día de hoy de pronunciamiento y hay gente que habla de gobierno, cuando efectivamente, históricamente, no solamente en Chile, en cualquier parte del mundo, cuando un gobierno es autoritario, ejerce el poder sobre los poderes del Estado, ejerce el poder sobre la prensa y coarta las libertades individuales, es una dictadura. Estés de acuerdo con ella o no, digamos, puedes decir que estás de acuerdo, pero es una dictadura. Desde ese punto de vista, ahí hay un elemento que es bien delicado y que me gustaría que pudiéramos profundizar. Tenemos que hacer una breve pausa, Daniel. Volvemos inmediatamente para nuestro último bloque aquí en Lo Personal es Político. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque de Lo Personal es Político, acá por las pantallas de TVEX. Y seguimos conversando, por supuesto, con el abogado, especialista en derechos humanos, doctorante y además académico, Daniel Soto. Y estábamos conversando de un tema bien interesante que él nos planteaba respecto a lo que podía ocurrir con Carabineros y respecto a lo que ocurría con Fuerzas Armadas. Y Daniel, tú ocupaste un término que me parece muy relevante. Aprender la historia de manera descarnada, o sea, de alguna forma asumir también los errores que uno puede cometer. Y esto me parece que es relevante incluso a nivel individual y público, ¿no? Quizás muchas veces tratamos de establecer dimensiones respecto a situaciones X donde limpiamos nuestra imagen o la blanqueamos un poquito o definitivamente la negamos y negamos cosas o actitudes que hemos tenido que pueden verse cuestionadas y pueden evidentemente perjudicar o interferir nuestra historia individual y social de manera privada o pública. Desde ese punto de vista, ¿cómo empezamos a cambiar Carabineros entonces? Sí, mira, antes de abordar el tema de la reforma, yo quisiera retomar lo último que tú dijiste, y es que en Chile, las instituciones uniformadas en general han hecho una distinción que es importante respecto de la responsabilidad penal individual de los perpetradores de crímenes atroces, o en el caso, por ejemplo, reciente del estallido social, de quienes emplearon las armas de fuego y generaron mutilaciones. Es importante identificar que existen personas que individualmente participaron en crímenes. El problema que tenemos en este país es no advertir que quienes perpetraron esos crímenes lo hicieron formando parte de organizaciones. Exacto. Cuando se trata de organizaciones que facilitan, promueven, permiten o que dan pie a la ejecución de crímenes, hay una responsabilidad institucional. Lo que ha faltado en Chile con la dictadura militar es que las instituciones no se avergüencen de hacer un reconocimiento de que tuvieron responsabilidad histórica. No son responsables hoy, son responsables en un momento histórico de haber cometido crímenes. Y eso las libera hoy en día de seguir siendo heredera de valores que hoy no encarnan. Eso falta en este país. Ahora, eso mismo ocurre... Sí. No, perdón, una cosita, es que creo que es importante esto también porque, insisto, yo creo que los medios de comunicación también tenemos cierta responsabilidad en esto. Hace poco salió una entrevista en el, varias comillas, canal público, a la persona, al carabinero, no sé si todavía está o no, que atentó contra Fabiola Campillay, la senadora Campillay, lo que generó una situación bien compleja porque no solamente la revictimiza a ella, sino que además que fue poquitos días antes del fallo, de alguna manera también limpia un poco la imagen del carabinero en sí, pero también de la institución. Esa situación comunicacional también es muy torpe, turbia,
a mí me parece preocupante. Darle cabida también a ese tipo de cosas en pos de equilibrar la balanza. Muchas veces erigen ese tipo de argumentos, digamos, los medios, Sí. pero la verdad es que no la equilibran. Al contrario, la desequilibran y la perjudican incluso. Pero desde la perspectiva de lo que estamos conversando de la reforma de Carabineros, esa entrevista nos muestra algunas cuestiones que son interesantes. A ver. Primero, que la organización no ha hecho un reconocimiento de su responsabilidad en la falta de entrenamiento de los carabineros que cometieron esos crímenes. El propio Maturana, en su entrevista, dice, a mí nunca nadie me capacitó. Ahí, en esa afirmación hay dos problemas. Primero, cuando se usan armas de fuego no se capacita a nadie, sino que se entrena en el uso. Entonces hay un problema. En segundo término, no es razonable que una persona emplee armas de fuego sin tener entrenamiento suficiente. No basta con conocer cómo funciona el arma, hay que conocer los resultados que puede causar un arma. Exacto. Por ejemplo, en el estallido social tenemos problemas severos con empleo masivo de agentes químicos y empleo masivo de escopetas. La pregunta es, ¿el alto mando de la época conocía el impacto negativo que podía tener la exposición permanente o acumulativa del gas CS, o conocía la forma en que debían emplearse las escopetas? Si la respuesta es que el mando no lo conocía, significa que tenemos un problema atribuible a la organización. Entonces, claro, esa entrevista nos arroja dos elementos importantes para una transformación de la policía. Primero, que las organizaciones tienen que identificar cuáles son los errores propios de la conducción, de la planificación, es decir, ¿por qué los carabineros empleaban escopeta y no otras armas? Porque no tenían. ¿Es razonable que una institución como Carabineros emplee escopetas desde el año 62 sin que luego haya introducido ningún elemento distinto para el uso diferenciado de la fuerza? En absoluto. ¿Es razonable que el generalato que está a cargo de entrenar al personal no lo haya hecho ni haya impartido instrucciones? Tampoco es razonable. Entonces hay responsabilidades institucionales. Y eso nos da cuenta de que una transformación de las policías debe partir primero por hacerse cargo de los reproches de las personas. Cuando hablábamos al principio de la falta de legitimidad o de la crisis institucional, decíamos, hay un problema de legitimidad. La gente, o parte de las personas, no confían en los carabineros. Claro. A pesar de que antes del estallido social era una de las instituciones más creíbles del país. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que los carabineros lo hicieron mal, que los carabineros emplearon mal la fuerza. Entonces, lo que necesitamos es una adecuación de la gestión policial, estratégica y operativa práctica, que el carabinero esté mejor entrenado. Entonces una transformación pasa por adecuación en el ámbito de los derechos humanos, transparencia pública y básicamente en dar respuesta a los requerimientos de las personas. Una policía y sociedad funcionan juntos. Pero la policía debe dar respuesta a los intereses sociales y modificarse y adecuarse de acuerdo a la demanda de la ciudadanía. Es decir, una transformación no es algo negativo. Por eso que decíamos, la historia es súper importante, porque la historia nos muestra, por ejemplo, que una organización como Carabineros, que va a cumplir 100 años, tiene a lo mejor un uniforme de un color parecido al que ha tenido siempre, pero es una institución que ha ido modificándose constantemente, claro, de acuerdo a los cambios sociales y políticos y legales del país. Todas las organizaciones se transforman. Todas las organizaciones son perfectibles. Entonces una transformación tiene que hacerse con las organizaciones y no contra las organizaciones. Por ejemplo, hoy en día, los carabineros de la calle no tienen idea si su trabajo se va a ver afectado o no por una reforma policial. Eso es una falla del gobierno y es una falla de las autoridades institucionales. Claro. No es posible que el carabinero al que uno va a recurrir esté atemorizado, primero por acoso laboral, por horas prolongadas de trabajo y además por incertidumbre laboral y por la falta de respeto que significa la pérdida de legitimidad. Eso son responsabilidades de los gobiernos y de las autoridades institucionales, que tiene que apechugar en definitiva el carabinero de la calle. Claro. No los generales, no el ministro del Interior, sino que las personas le recriminan al carabinero que está parado, le recriminan los errores que han cometido otros. Ahora, eso es un elemento bien complejo y muy propio también de la sociedad. Quizás también aquí tenemos que reformular cómo se nos ha estado educando como sociedad. Por lo que tú acabas de mencionar, la reforma en definitiva se establece desde patrones culturales, desde incorporar también el conocimiento de derechos humanos y también obviamente de una historia lo más veraz posible, asumiendo incluso los costos de esa historia, las culpas de esa historia. Daniel, se nos acabó el tiempo. Pero yo creo que vamos a... Pero ha sido muy entretenido. Muchísimas gracias por la invitación y por esta conversa.
Al contrario, gracias a ti, gracias que hayas también haber hecho un espacio en tu tiempo, porque yo sé que estás bien ocupado. Una última cosa muy cortita. ¿Se viene algún otro proyecto de libro? Sí, Esto va con su qué, bueno, por si acaso. tenemos un libro muy interesante donde participa un gran amigo mío que es Jaime Coloma, y es un libro que va a ser muy importante a fin de año porque nos plantea los desafíos para la transformación policial en el ámbito del uso de la fuerza. Ese libro viene próximamente, está en la editorial en este momento. Va a ser un libro que creemos va a tener un impacto bien importante en tomadores de decisiones, académicos y expertos en materias de seguridad y defensa. Excelente. Daniel, un abrazo gigante. Voy a tratar de pegar Gracias un pique a ti, Jaime, para allá, para la zona, a que escuchemos ópera, conversemos, porque esa otra área de Daniel que es muy interesante, su gusto por la ópera y su conocimiento además de la ópera. Un abrazo, Un abrazo, Jaime, gracias. Que estés muy bien. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Voy a seguir con la tos, lo lamento, por favor, perdonen. Les juro que algo... Esto pasará, se supone. Lo que no va a pasar es que vamos a seguir con los personales políticos, por supuesto, siempre por las pantallas de TVX. Y sigan en la compañía de TVX. Nos vemos, chao.